De ateo a espiritual, o mejor dicho, de ateo a agnóstico y de agnóstico a espiritual. Hasta los 6 años crecí en un hogar católico. Me bautizaron y confirmaron. No íbamos mucho a la iglesia, pero asistíamos a las cosas sociales. A los 6 años ingresé a una escuela católica en la cual asistía a misa cada 15 días o una vez al mes. No me acuerdo bien. Entre los 7 y 12 años me preparé 3 veces para hacer la primera comunión. Y cuando la hice, no recordaba nada del catecismo, cosa que se dio cuenta el padre, pero se hizo de la vista gorda. A los 8 años me empecé a cuestionar la existencia de Dios, casi como lo hacen la mayoría de personas. Si hay un Dios, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué si yo me porto bien, la vida es dura? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué yo tengo para comer y por qué hay gente que no tiene? ¿Por qué hay gente que tiene más que yo y hay otras personas que tienen menos que yo o nada? Y la principal, ¿por qué me había golpeado mi padre en varias ocasiones desde los 6 años y hasta los 8 años? A muy temprana edad el concepto de Dios se me hizo incomprensible. Crecí negando la existencia de una divinidad desde los 9 años y hasta los 20. A los 20 años choqué muy fuerte, en carretera, atrás de una pipa. Deshice un auto y no me pasó nada. En otro video ya expliqué el accidente. Fue la primera vez que pensé que podía existir algo que hizo que me salvara. Incluso recuerdo cómo una burbuja me protegía mientras el auto se hacía cada vez más chico. Te podría decir que de los 7 a los 23 años fui ateo. A los 24 años empecé a reflexionar y caí en cuenta que debía de haber algo superior. Un Dios, un creador. Todo lo que vemos es perfecto. La naturaleza es perfecta. Cada ecosistema funciona a la maravilla, sin falla. Todo sirve para algo, todo contribuye, todo se limpia, todo y todos tienen un propósito. A los 30 años me casé por la ley católica y bajo mi propia ley. En la playa, con un sacerdote corrupto, de moral distraída, o con una extraña o amplia comprensión de lo que es Dios. Cobró caro, pero dio el certificado o el acta de matrimonio, como si me hubiera casado en un pueblo de Morelos. Así que, bueno, a los 33 años me divorcié. Asumí el divorcio como lo que fue, un gran fracaso, y desde ese día emprendí una carrera que no ha parado. Empezó leyendo y tratando de entender la política, la economía y las finanzas del mundo. Tenía que encontrar en dónde estaba el error de tanta desigualdad. Quería encontrar las razones de por qué había países de primer mundo, otros en vía de desarrollo y algunos, como en África, tan lejos de la mano de Dios. Llegué a la conclusión que el error está en la avaricia, en el miedo a no tener, en el deseo de poseer. Y todo esto se manifiesta en los fondos de inversión, la bolsa y los políticos que sirven a los intereses. ¿Qué me quedaba? No había nada más. Pero tenía que haber algo más. Tenía que existir una respuesta, una maldita respuesta. Y llegó a mi vida la cábala. Uf. Desde el primer día me cautivó su lógica, su manera de explicar las cosas. Conocimiento puro, una guía, un manual, una dirección, sabiduría. Eso es lo que yo buscaba desde niño y además llegó hacia a mí bajo la primicia: no creas nada de esto, investiga y ponlo en práctica. Poco a poco, mejor dicho, desde ese día me convencí de que Dios existe. No te lo puedo comprobar, pero se siente, lo sientes y lo ves. Solo te tienes que abrir un poco o un mucho, pero esa es tu decisión. Y poco a poco me convertí en un ser espiritual, no religioso. Eso no sirve. Lo siento si practicas una religión. A mí me gusta ir más allá, romper las barreras y las reglas de todo tipo. Y por eso me llena la espiritualidad. Estudio continuamente otros textos de otras religiones, budismo, hinduismo y libros, muchos libros. Dios y la espiritualidad es tan grande que no hay un solo camino. Mi camino es el mío. Yo solamente te invito a que hagas el tuyo. Solo te puedo decir que no pierdes nada en estudiar algo, un poco o un chorro de espiritualidad. Desde los 33 años, a partir de un gran fracaso, logré lo que siempre había querido, y era encontrar respuestas para no tener miedo. El 99% de las personas tiene al menos un miedo.
Comprendí que Dios es una energía, la energía que habita en ti, eso que llamamos alma, eso que te habla de forma tranquila y pausada si quieres escucharla. Entendí que la vida es un maldito juego, o bendito, porque nos permite evolucionar para algún día llegar a ser como Dios. La espiritualidad es el arte de incrementar la conciencia por medio del conocimiento y transformarlo en sabiduría para saber actuar, para poder decidir entre lo bueno y lo malo, para llegar a la conclusión de que no hay nada bueno ni malo, solamente hay consecuencias de nuestros actos y decisiones. Y en este juego de la vida hay un personaje, el malo de la historia, o el oponente, o el rival a vencer. Y ese es el ego, tu ego, mi ego, nuestro ego. El diablo, Satanás o el maligno, y solo está aquí para que este juego sea entretenido. Tú decidirás a quién escuchas, si al ego o a tu alma. Tú decidirás a quién sirves, si a la energía positiva, que es la de Dios, o a la negativa, que es la del ego, o el diablo, como le dicen en las religiones. La espiritualidad es el camino para que te convenzas de que somos dioses. Sí, así de loco, así de descabellado, o irracional, que de irracional no tiene nada, porque venimos de la misma energía que creó todo. Ya los científicos comprobaron que el 99.9% de los átomos son energía y todos estamos hechos por átomos, entonces somos energía. Esa energía que antes de que existiera todo estaba contenida en un espacio del tamaño de una pelota de golf, antes del Big Bang. Entonces somos parte de esa energía. Yo le llamo Dios o energía divina. Si no te gusta el término, dile energía creadora. Somos energía creadora o divina que viene de Dios. Mi camino fue perfecto. Amé ser ateo, me permitió experimentar la ausencia de conocimiento, la rebeldía por la incomprensión de las cosas y el deseo de conocer más. Amé ser agnóstico porque me permitió maravillarme de algo que creó todo y con una perfección que me sigue maravillando. Amo ver cómo funciona toda la naturaleza. Y obvio que amo ser espiritual. Me permite entender todo, la creación de todo, la bendita complejidad de la vida y su propósito. Amo ver y convivir con mi ego, ese que como chinga, pero que día a día le compito para ser mejor. A ese que le digo, silencio, déjame actuar. A ese que lo veo como mi rival, maestro y socio en este juego de la vida, y no como el diablo o el malo de la vida, de mi vida o de tu vida. Amo la espiritualidad porque no me atormento con las cosas buenas o malas, solo me ocupo de las consecuencias. Amo la espiritualidad porque me da libertad de pensamiento y de acción. Mientras veo a la gente peleándose con la educación, las leyes, lo socialmente aceptado y lo que debe ser. Amo a la espiritualidad porque no me ata a un dogma religioso. Amo a la espiritualidad porque sé que en el fondo todo es perfecto, aun y cuando me cuesta trabajo entenderlo. Amo la espiritualidad porque sé que esto que llamamos vida solamente es un juego, una experiencia para ser mejores. Amo la espiritualidad porque me aparta del miedo a la muerte, ese que jode a la mayoría de la gente. Y sí, sé que es muy complejo entender la muerte y duele como nada, pero la espiritualidad me permite transitar por los momentos a la hora de decir adiós, o mejor dicho, hasta luego. Porque no morimos, así de sencillo, así de fácil. Estamos en una rueda de continua evolución. Investiga las experiencias cercanas a la muerte, la rueda del samsara, los viajes astrales, la hipnosis a otras vidas, la reencarnación desde múltiples religiones. Y sí, somos energía. Recuerda que esa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Desde que era niño quería, ansiaba, necesitaba obtener respuestas a las incógnitas que me intrigaban y que me gritaban, como son, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo funciona la vida? ¿Morimos o no? ¿Para qué existe el sufrimiento? Y más. Por eso mi camino ha sido perfecto, igual que el tuyo. Te comenté que mi padre me golpeó varias veces. Ok, todos. Todos tenemos sucesos que nos han desgarrado el alma. Les llamamos traumas y ahí justo
justo ahí está tu potencial escondido. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿Qué te vino a enseñar ese trauma o ese suceso? ¿Qué debes de superar? ¿Qué debes de entender o sanar, como le dicen? Y justo cuando entiendas el propósito de ese hecho, tu vida empezará a cambiar. Deja el ser víctima, deja de juzgar, perdona, entiende y encuentra tu máximo potencial, ese que ansía a que lo destapes. Y te digo todo esto. Bueno, la verdad es que sí, yo transité de ser un ateo a temprana edad a ser una persona agnóstica y después a convertirme en una persona espiritual. El camino a la espiritualidad, la verdad es que no te puedo decir, ay, no, ya soy 100% espiritual. No, hay veces que tengo muchas dudas, hay veces que me siguen enojando, molestando muchas cosas. Al final es un camino, es una forma de ser, es una forma de actuar. Pero bueno, sí, yo crecí en un hogar católico, en un hogar católico como los que abundan en México, que somos católicos sociales, que somos católicos de dolor, que cuando se muere alguien, bueno, pues vamos a la iglesia, que cuando tenemos un problema de salud, vamos a la iglesia, o somos católicos flexibles, por así decirlo, aquí en México. No somos realmente practicantes. Y hay gente que sí es muy practicante, pero practica desde el ser ciego, desde la entrega total, desde el cero cuestionar, desde el, ok, voy a seguir las cosas que me dices tú, Padre, tu iglesia, porque así me enseñaron y así me siento bien. Al final, lo único que te puedo decir es que todos los caminos, no importa si tú eres católico, si tú eres judío, si tú eres musulmán, si tú eres cristiano, evangelista, lo que sea, todos los caminos en menor o mayor medida te llevan a Dios. Todos los caminos espirituales, todas las religiones sirven. Definitivamente yo en lo personal, yo quería algo más potente. Sí, en esta escuela que estuve católica, me acuerdo que había o patrocinaban ellos, auspiciaban, mejor dicho, a una escuela, a un orfanato. Y año con año nos pedían ropa, nos pedían pues, comida y lo donaban. Estos niños venían a jugar fútbol a esta escuela. Yo estudié en el Cristóbal Colón, lasallista, en la Ciudad de México, en la parte de Lomas Verdes. Pues yo a temprana edad, o sea, yo tenía un shock así de, cabrón, ¿cómo yo tengo acceso a todo esto y estas personas no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicieron ellos para no tener padres? ¿Qué hicieron ellos para, pues, vivir en esas condiciones precarias, la neta? Mi abuelo tenía una casa de campo por allá, camino a Puebla. Y ahí me di cuenta a muy temprana edad igual, ¿no? Había unas personas que le cuidaban la casa, y bueno, pues eran personas que no tenían mucha lana, y alrededor pues también. Y yo jugaba con ellos, los invitaba allá a la casa, tenía un patio bastante grande y jugábamos fútbol y luego estaban la parte de conejos y animales que tenía mi abuelo y lo disfrutaba yo bastante, pero igual, siempre desde chico dije, bueno, ¿y por qué yo sí? O sea, ¿por qué yo tengo lana? No, no te voy a decir que mucha, pero pues, tengo lo suficiente o más de lo suficiente y por qué ellos no. Y eso a mí, la verdad, me atormentaba. Me atormentaba y ya ahora, no es que me atormente, pero sigo teniendo ese malestar, cuando lo veo aquí en la garganta, en el cuerpo, puedo sentirlo. No me gusta ver la pobreza y menos en los niños. Se me hace súper duro, se me hace una injusticia total, se me hace una falta de humanidad, se me hace que nosotros, todos los seres humanos, estamos perdiendo el tiempo porque no debería de haber un solo niño en situación de calle, no debería de haber un solo niño sin una escuela digna, sin una escuela que le permita salir adelante. Y eso me sigue indignando mucho, la verdad. Me preparé en esta escuela varias veces para hacer mi catecismo. La primera vez creo que no la hice porque nos íbamos, creo que de viaje, onda, creo que a Acapulco y no hubo chance. La segunda vez, si no mal recuerdo, nos íbamos a Estados Unidos.
Y la tercera vez ya mis padres estaban divorciados, pero no me acuerdo por qué no la hice, y ya. Cuando la hice en Guadalajara, y gracias a Dios tenía una tía, bueno, tengo una tía que se llevaba muy bien con el padrecito y pues el padre me acuerdo que me dice, cuando me va a confesar, Ave María Purísima, y tú le tienes que contestar sin, pecado concebido. Y yo no me acordaba de esto, se me grabó por ese acontecimiento, ¿no? Empieza Ave María Purísima, y yo, este güey, ¿qué le pasa? Ave María Purísima, yo dije, ¿qué le pasa? Ave María Purísima, y entonces o sea, mi temperamento ha sido siempre bastante fuerte, entonces le digo, ¿qué? ¿Ya le digo los pecados? Y me dice, hijo, tienes que decir sin pecado concebido. A lo que dije, bueno, ok, dale. Ya le dije mis pecados muy inventados, porque yo desde aquel entonces yo creo que tendría como 12 años. Yo decía, yo no puedo tener pecados tan fuertes. O sea, sí alguna vez en una tienda de conveniencia, pues sí me chingué unos chicles y la otra vez no sé qué. Sí, voy a confesar algo. Cerca de donde yo vivía había una iglesia y me metí 2 veces a robarme las limosnas. Las ponían, tenían unas como capillitas y ahí ponían una como pues, canasta y la gente iba y rezaba y daba su lana. Yo me di cuenta de esto y dije, espérate tantito, o sea, una vez no tenía lana y dije, ¿sabes qué? Vámonos, ¡fum! Me metí a la iglesia, bla, 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 y 2 veces me los pepené, la verdad, lo tengo que reconocer. Era muy, muy travieso, era muy, muy, hiperactivo yo de chavo, ¿no? Este, y la verdad, siempre me cuestionaba muchas cosas. Luego tuve el acontecimiento de mi papá. Mi papá quería que yo fuera mejor que él. A él le enseñaron una cosa que era la letra con sangre entra. Entonces, bueno, pues a mí no me importaba la escuela, la verdad. Y entonces yo creo que lo frustraba demasiado y bueno, pues me pegó, me golpeó varias veces. Y más adelante de este video te voy a dar la explicación, ya te la di antes, ¿no? Pero bueno, sí me cuestionaba mucho por qué había tanto sufrimiento en mí y en los demás. Y después crecí con un ateísmo desde como que la incredulidad. ¿Sabes qué? Pues no hay nada, porque si no habría más cosas más justas, porque si no no habría hambre, porque si no no habría dolor, etcétera, ¿no? A los 20 años, yo choco muy fuerte en la carretera Cuernavaca, México. Iba más o menos como a 160 kilómetros por hora. Cuando me di cuenta que adelante de mí había una pipa y yo todavía no frené, sino me corrí luego al carril de baja, porque iba en el carril de alta la pipa, prendí las luces altas y me di cuenta que habían máquinas que estaban pavimentando. Entonces pues dije, me voy a tener que estrellar atrás de la pipa. La pipa iba más o menos como a 30 kilómetros por hora y empiezo yo a frenar. Esto sucedió obviamente pues, rapidísimo, ¿no? Pues yo me meto abajo de la pipa en 2 ocasiones. Y entonces empiezo a ver cómo se empieza a hacer el coche más chico, más chico, más chico. Yo iba con un cuate y yo dije, no, pues que me muera yo y que se salve él. Y todo mi lado quedó hecho pomada. Y a la tercera vez que me iba a meter, di el volantazo y bueno, salió la llanta volando y el coche ya pues, todavía dio una vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues mi vida fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay algo más, porque a mí no me pasó nada. Porque el del seguro le decía a mi padre y a mi tío, pues es que pues, la semana pasada había un accidente similar y no vivió. ¿Cómo que está vivo? Yo vi, te lo juro, una como burbuja. Una burbuja como que me protegía, como que no dejaba que me golpeara contra nada. Pero bueno, a partir de ahí me empecé a cuestionar ciertas cosas. A partir de ahí empecé a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues en una de esas sí hay algo diferente, sí hay algo más, pero no lo sabía realmente, ¿no? Ya a los 23 años, 24 años, empecé a reflexionar más y más y más y caía en la conclusión de que debía de existir algo. O sea, la naturaleza fue la que me dio la pauta. Todo es perfecto en la naturaleza, o sea, todo funciona con una sincronía envidiable, o sea,
es impresionante ver la naturaleza y dije, hay algo que creó esto, no puedo decir que no hay un Dios, no puedo, porque así como no te puedo decir probar que no hay un Dios, así tampoco te puedo comprobar que hay un Dios. Entonces yo me quedé en, ¿sabes qué? Pues yo soy agnóstico. Y ahí me la viví mucho tiempo, este, conocí una persona con la que me casé, yo tenía 30 años cuando me caso con ella, y ella era católica, también era católica social, pero bueno, al final ella se quería casar por la iglesia, por el rito católico, y yo le dije, ¿no? ¿Sabes qué? Sí nos casamos, pero pues tiene que ser en playa, hay que conseguir un padre, yo no entro a las iglesias, y bueno, todo se dio para que nos casáramos, el acta de matrimonio fue real o el certificado, lo emitieron como si nos hubiéramos quedado en un pueblito de un estado de aquí de México que se llama Morelos. Este, y perfecto, ¿no? Pero pues yo seguía siendo agnóstico, sin estas ganas de practicar nada. De hecho, siempre que había bodas de mis cuates o de alguien que me invitaba a una boda, siempre me hacía güey, o siempre la verdad yo decía, no, pues es que Dios siempre me pone una desgracia en el camino para no llegar. Y sí, la verdad es que entre que yo pongo de mi parte y entre que Dios pone de su parte, nunca llegaba a las iglesias o llegaba a las ceremonias, perdón, o llegaba ya muy tarde, ¿no? Cuando me divorcio, lo asumo como lo que es. O sea, quien diga que divorciarse no fue un fracaso, pues, realmente no entiende cómo funciona la vida. Fue un fracaso porque tuviste errores, tuviste equivocaciones y bueno, pues hay que resolverlo, nada más, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo dije, no, sabes que tengo que entender todo esto y tengo que entender y tengo que investigar y como obviamente pues no era espiritual, pues dije, bueno, vamos a encontrar primero la raíz de todo esto, ¿no? Y empecé investigando el 11 de septiembre. Hay muy buenos videos en YouTube, o no sé si los hayan ya quitado, que te explicaban muchas cosas, ¿no? Y de ahí, digamos así, cuando tú estás abierto a algo, cuando tú deseas algo, lo único que quieres, o lo único que tienes que hacer, mejor dicho, es pedírselo a tu mente. Yo quiero saber más de esto. Y entonces ahí te va a llevar por un camino, haz de cuenta que se vuelve una cadenita con eslabones que se van autosellando, ¿no? Y entonces eso me llevó a otras cosas y otras cosas y otras cosas, y libros y etcétera. Y entonces llegué a la conclusión de, a ver, no, 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 aquí el problema se llama avaricia. El problema se llama que la gente tiene miedo, la gente quiere tener, la gente le están gritando que tienes que tener porque si no, no eres nadie en la vida. Y entonces dije, ok, bueno, ya encontré esto, este, se manifiesta a través, sí, pues, de la avaricia, de los fondos de inversión, de la bolsa de valores, de los políticos, de las campañas de marketing, etcétera. ¿No? Bueno, es un tema amplio. Y entonces dije, bueno, ¿qué hay? Ya encontré el error de por qué hay países de primera, de segunda y de tercera y hasta de cuarta. Ya encontré por qué hay pobreza, ya encontré por qué hay desigualdad, ya encontré todo, la respuesta, ya sé cuál es la causa de esta problemática que estamos viviendo todos los seres humanos. Pero bueno, ¿qué sigue? Y entonces sí, definitivamente fue cuando llega la cábala. Y la cábala llega en un momento preciso. ¿Por qué? Porque yo ya había terminado esta parte física, esta parte humana, y yo no había encontrado respuestas. Y entonces la primera clase sí me cautivó, dije, por aquí es esto. Yo descubrí la cábala porque hay una locutora que se llama Marta de Baile. Y Marta de Baile invitó a Ariel Grunwald, que era un cabalista que practicaba en el centro de Cábala, que estaba ahí en Tecamachalco y en Polanco, y iban a abrir una sucursal al sur de la Ciudad de México. Yo creo que me eché 40 de sus programas, de hecho, los vi varias veces hasta que ya abrieron el curso de Cábala 1 al sur de la Ciudad de México, y a partir de ahí, bueno, con todo lo que había estudiado, y a partir de esa clase dije, es esto, o sea, es esto, la forma en la que te lo explicaban los maestros, los cabalistas, fue impresionante, la forma, pues, las dudas, ¿no? Yo siempre pues, tenía una duda por clase, y como me la contestaban, la verdad es que me llenaba mucho, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que hasta ahora es la herramienta más potente que yo he encontrado. Ahora bien,
Yo sí creo que hay que complementar la vida, porque la vida es muy amplia, no podemos decir, no, nada más la cábala, no, nada más el hinduismo, no, nada más tal, no. Tienes que agarrar y tienes que abrirte a más conocimientos. A mí, un libro que se me parece, una colección de libros que se me parece es Conversaciones con Dios. El otro, Un curso de milagros. El de Brian Weiss, soy bien malo para los autores, pero Muchas vidas, muchos maestros y todos sus libros de él. Pero ese es brutal, es el primero que tiene. Entonces, eso me fue llenando de conocimiento y entonces dije, ¿sabes qué? Es que Dios se experimenta, Dios se siente, Dios no lo puedes ver, Dios lo tienes que sentir. Y mira, te voy a decir algo, lo puedes ver cuando tienes un hijo, un sobrino, chiquitito, bebé. Ahí es cuando tú agarras y lo puedes ver perfectamente bien, puedes entender y sentir que es Dios, que ahí está Dios, ¿no? La verdad. Yo te invito a que te abras al conocimiento, yo te invito a que te abras a diferentes caminos, yo te invito a que no te claves con una sola cosa. Creo que lo que a mí me ha permitido de estas diferentes religiones, diferentes caminos espirituales, es a como que llenar mi propio rompecabezas, a decir, tengo que practicar yoga porque me sirve para de esta forma poder meditar. Me cuesta mucho trabajo hacer meditaciones con los 72 nombres de Dios, pero pues me acomodo más teniendo una meditación en silencio. Quiero estudiar técnicas de respiración porque de esta forma puedo yo emitir mi propio DMT, etcétera. Así es la vida es muy amplia, no te puedes clavar con una sola cosa. Entonces, a los 33 años, gracias a un gran fracaso, logré lo que siempre había querido, obtener respuestas. ¿Para qué? Pues para no tener miedo. Todas las personas, el 99% de las personas tienen al menos un miedo. Y el miedo te imposibilita, el miedo te paraliza, el miedo te jode la vida, así de sencillo. Porque con miedo te vas a quedar donde estás. El miedo se ataca de la siguiente forma. Haz una lista y pon el 1 como el menor y el 10 como el más cañón, ¿no? Si salen 20, pues 20, no importa. Y vete tratando de romper el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Y bueno, y al final vas a llegar con los más difíciles o con el más difícil y lo único que tienes que hacer es ir avanzando poco a poco, ir avanzando. Cuando yo empecé aquí a grabar, bueno, o sea, me daba una pena, me equivocaba, tenía que pelear con las luces, no entendía cómo iluminar, no entendía cómo se me podía ver la cara. Siempre yo había soñado con un fondo azul o con un fondo de colores. ¿Por qué? Porque así yo vi un video y así dije, es que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la parte sencilla pues era pintar la pared, pero dije, bueno, y si luego lo quiero de verde, pues no voy a estar ahí pinte y pinte la pared, ¿no? Entonces, los primeros videos que puedes ver aquí en mi canal, pues a veces son muy oscuros, bueno, al final, poco a poco fui rompiendo mi miedo, perdón, para pararme aquí y hablarte y decirte cosas. Así tienes que ir rompiendo tus miedos, así de sencillo. Nosotros lo que queremos es tener conocimiento para saber actuar, para poder saber qué cosas son buenas, bueno, mejor dicho, no, porque no hay cosas buenas ni malas, para saber qué tipo de decisiones podemos o debemos de tomar y qué tipo de consecuencias vamos a tener que enfrentar. Así de sencillo. Este, la verdad es que estamos todos viviendo una gran experiencia contra nuestro ego. Y lo tienes que identificar, nuestro ego. Tenemos dos voces adentro, el alma y el ego. Y el ego te grita, y el ego te dice que no puedes, y el ego te recuerda, gracias a la mente, todas las veces en las que has fallado, y entonces te dices, no, pues mejor me quedo aquí. El ego te deprime, el ego te causa ansiedad. El ego lo tienes que vencer, lo tienes que dominar. Y es algo muy difícil. Hay algo, para algunas personas llega a ser fácil, para otras no. Pero es lo que tienes que convencerte de que eso es un juego, y es un juego en el cual una vez que tú aprendas a decirle, cállate, deja, yo hago las cosas, no me estés aconsejando, sí ya fracasé, pero tú tranquilo, lo vas, llámale ignorando o también llámale lo vas controlando,
mejor dicho, ¿no? Tú vas a decidir a quién quieres escuchar. Pronto voy a estar estrenando partes de un monólogo que hice del ego, espero pues, que veas y que te guste. Y entonces te tienes también que convencer, o gracias a la espiritualidad yo me convencí de que somos energía. Somos 99.9% de energía, porque todos estamos llenos de átomos y los átomos eso es lo que son energía. Entonces no morimos, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La película Matrix te enseña la uno perfectamente bien qué estamos haciendo, digamos así. Estamos en el más allá, en un proceso, llámale de invernación, dormidos, bajamos aquí a tener esta experiencia que tiene múltiples oportunidades, múltiples decisiones, continuamente estamos decidiendo cosas y de eso va a depender qué tipo de vida vamos a tener. Y entonces, al final, lo único que va a contar es lo que hiciste y lo que aprendiste, porque hagas o no hagas vas a aprender. Lo que te van a calificar de bueno es lo que hiciste con los demás, que tanto pudiste hacerlos sentir bien y que tanto pudiste haberlos hecho sentir mal. Eso es lo que te califican. Y bueno, no hay una calificación aquí, sino es una calificación que tú mismo te das porque tú evalúas la experiencia que tuviste en tu vida. Por eso te decía, pues hoy sabes que ponte a estudiar la hipnosis, ponte a estudiar las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, para que te convenzas de que no hay muerte, ¿no? Y para que veas que muchos caminos te llevan a lo mismo. También por ahí hay 3, 4 o más películas que te hablan de esto. Una muy comercial se puede decir que es Ghost, con Demi Moore y no me acuerdo quién más, pero hay otras que te hablan de estos temas, velas, el chiste es que te convenzas de que no vas a morir. Yo amé ser ateo porque me permitió experimentar esa parte de esa hambre de querer encontrar algo. Amé ser agnóstico porque pues, me maravillé, la verdad, del mundo y dije, no, pues es que esto, pues, o sea, tiene que jalar porque debe haber algo, alguien más fuerte, más capaz que nosotros. Y en la parte espiritual lo que me ha permitido es ver todo, ver cómo funciona todo, entender las cosas de mejor forma, ya no juzgar, ya no ser tan reactivo, ser más analítico, ser más, eh, llámale abierto a las cosas para primero experimentarlas, observarlas y después reaccionar. Esa es la realidad. Me permitió conocer a mi ego y lo conozco creo que perfectamente bien y lo escucho a cada rato y lo tengo que controlar y pues, al final es un juego como te lo dije, ¿no? Y sí, todo, absolutamente todo es perfecto y si no, revisa tu vida y revísala desde la objetividad y revisa así de, bueno, pues en esto me equivoqué, pero al final saqué esto como parte positiva y vas a ver que toda tu vida ha sido perfecta. No importa si te equivocas o no, aquí estamos aquí para aprender, así de sencillo. Te voy a poner un ejemplo, te casas y bueno, te divorcias. Bueno, pues, lo único que tienes que hacer es divorciarte como la gente decente, tranquilo. Si tienes hijos, cuídalos, manténlos. Y bueno, ya no soportas a la señora, ya no la soportes, no hay problema, sepárate en buenos términos. Y si ella se queda como la histérica o él se queda como el histérico, déjalo a él en paz y tú sigue tu vida, no le des tiempo a esa persona para odiarlo. Al final te estás dañando tú. Y al final te vas a dar cuenta de que aprendiste. Y de esto se trata. Estamos en una gran escuela. Y de lo que se trata es de entender y comprender. Entonces, creo que la espiritualidad me permitió ver la vida desde otra forma. Y ahí justo es cuando te puedo explicar lo de la parte de que pues, mi papá me pegó. Sí, es un trauma, fue un trauma, pero tienes que curar la parte emocional y la parte mental. Y entonces la parte mental es el para qué tienes que entender el propósito de lo que tenía esto y la parte emocional la curas solo en tu casa, no necesitas un psicólogo, sino tienes que recordar esas escenas y llevarte la mano al corazón y sentir cómo se te desgarra el alma y llorar y llorar y llorar
para sacarlo. Una vez que tú tienes la parte emocional y la parte mental sanada, puedes entender para qué está o para qué estuvo eso en tu vida y de ahí te impulse para llegar a qué, a lograr tu máximo potencial, a expandirte, a cambiar, a transformarte, a llevar a cabo una transformación, a empoderarte realmente y a convencerte de que somos Dios porque venimos de esa energía creadora y porque tenemos esas capacidades que es lo que realmente todos queremos desarrollar. No queremos todos tener lana, bla, bla, bla. Sí está padrísimo tener lana y no hay nada de malo con tener lana, pero eso tarde o temprano te vas a dar cuenta que te deja vacío. Necesitamos tener una conexión espiritual y eso la tienes que buscar tú. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Toma mi camino. ¿Por qué? Porque mi camino requirió muchas horas. Gracias a Dios tuve negocios que me permitieron dedicarle horas a esto. Gracias a Dios no tengo, ¿cómo se llama? Que cumplir horarios de trabajo, etcétera. Entonces cada quien tiene una forma diferente de hacer su camino espiritual. Yo lo único que te digo es, hay podcasts, hay libros, hay cursos, hay personas que hablan, hay speakers, hay conferencias. Hoy por hoy hay todo a la mano de todos para que cada persona pueda adquirir el conocimiento que necesita y cada persona pueda construir su propio camino espiritual. Y no me queda nada más que decirte, pedirte que le des un like, que te suscribas, que compartas este video, que veas mis otros videos. Métete al canal, vas a poder encontrar mis libros en audiolibro. Hay, de los 4 hay uno completo y los otros están como al 40-50%. Los lee un excelente narrador. Bueno, no me queda más que decirte que te cuides.